Bueno, hablando de Javier Milei, repasamos un poco lo que dejó su presencia ayer en el Consejo de Davos, en su discurso. Se habló mucho del discurso del presidente Milei. Finalmente no tuvo tanto que ver con lo que imaginábamos. Me parece, fue un discurso, Antonio, muy filosófico. Es académico, claro. Sí, más académico. Los politólogos en algunas partes zapateamos, porque hubo algunas cosas un poco extrañas, pero fue provocador. Fue disruptivo incluso con la enunciación que decide arrancar muy fuerte como para llamar la atención. Lo cierto es que a grandes rasgos fue como un trazo para ratificar su batalla cultural y un poco también como para decir, estamos sembrando un conjunto de ideas que casi yo propongo que me trascienda, como que sin decirlo estuvo presente en su discurso, que si querés podemos repasar una de las partes en las que aludió a la preeminencia del capitalismo por sobre otros modos de producción como un modo de producción que él lo considera justo, más allá de lo que, según Milei, critican desde el socialismo. Hoy les demostraré que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. A su vez, les demostraré que no existe dilema entre el utilitarismo político y la política basada en valores, ya que si las mismas estuvieran en conflicto, ello implica que las bases del utilitarismo político deben descartarse por injustas. Por lo tanto, esto implicará que, si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos, los cuales nos permitirá salvar a Occidente. Gran parte de los conflictos humanos surgen de una fallida interrelación entre el derecho natural y el derecho positivo. Así, el derecho natural es la ley que debe regir al ser humano porque se adecúa a su naturaleza y por lo tanto es justo en sentido universal. Bueno, a ver, un poco lo que Milei propone para traducir es volver a conectar la moral con la política. Como que el accionar de política que él propone tiene que ser un accionar donde lo que se haga en virtud de los intereses que vos perseguís tiene que ser justo. Como diciendo, yo creo en el capitalismo de libre empresa y voy a demostrar que es justo y no que, como se quiere creer en otros sistemas, hay que ir hacia el socialismo o hacia otra manera de gestionar la economía porque hay gente que queda afuera. Pero además, para intentar justificar todo esto que trabajó mucho, según me contaban, además de con Santiago Caputo, con Demian Reidel, que lo asesora mucho. De hecho, lo menciona. Efectivamente, lo alude en un momento, le mezcla un poco de física y economía a esta discusión filosófica. En teoría es un discurso armado entre Milei y Reidel. Sí, efectivamente hay trazos de Santiago Caputo, pero sobre todo de ellos dos. Y en el comienzo del discurso llamó mucho la atención la primera parte. Fue viral ayer en redes el nombre de esta persona, que es muy célebre en algunos lugares, quizás no tanto en otros. A veces se nombra mucho porque ha logrado, así como Platón, que su nombre sea famoso coloquialmente, amor platónico. Maquiavelo también, acciones maquiavélicas, a veces mucho no sabemos a qué aludimos. Lo cierto es que, ahora lo repasamos, Milei arrancaba fuerte haciendo una evocación a este pensador italiano. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial. Bueno, se habló mucho de Maquiavelo en el día de ayer. Creo que tenemos una fotito por ahí. Maquiavelo, que ha sido como destratado ayer, nuestro querido Maquiavelo. Ahí está la foto más famosa de él. Que hay una anécdota, como un cuentito particular de Maquiavelo, y es que él, que se ha hecho tan famoso, a quien Milei quiso matar ayer, un muchacho que vivió en el siglo XVI en Florencia, en lo que todavía no era Italia, porque un poco, de hecho, el famoso libro del Príncipe de él está basado en la unificación de Italia. Pero lo curioso es que él, ese libro célebre que se considera como el padre de la ciencia política, al que Milei criticó tanto ayer, escribe un pasquín. ¿Por qué era eso? Era un pasquín, era una serie de consejos
para los Medici, que controlaban en aquel momento Italia, porque lo habían echado. Maquiavelo había sido desempleado y estaba buscando laburo. Entonces, para chuparle las medias a los Medici, arma un tratado y le dice, mire, yo, señor Lorenzo de Medici, como si vengo acá al AGE, le traigo acá un manual de cómo usted tiene que conducir aviones. Imagínese, usted, AGE, que le gustan los aviones, a ver si yo me solazo con vos y vos me volvés a contratar, me redimís. Ese manualcito de Maquiavelo pasó a la historia como un gran tratado de consejos políticos, en teoría pragmáticos. De ahí surge la idea del maquiavelismo que critica Milei, que es un poco la idea de bilardismo político. Pelemer, para decirlo de esta manera, si para lograr llegar al poder y mantenerlo le tenemos que meter la traba al compañero, lo digo medio fácil, y bueno, si hay que meter bidón de branco para que el socialismo no vuelva al poder, diría Milei, hagámoslo. Un poco, esta fue la idea de Milei, muy provocadora como siempre, bastante filosófica. De hecho, es gracioso porque al final lo viene a saludar una de las personas del Consejo de Davos y él le dijo, estuve un poco filosófico. Y se ríe en medio con complicidad. Lo cierto es que 30 minutos del presidente Milei en su paso por Davos, que finaliza su agenda hoy. El discurso de Milei en realidad no es completo. Lo tuvo que cortar. Después más breve. La presidencia te envió el discurso completo. Claro, se extendió tanto Trump que tuvo que es verdad. darle párrafos al... Como 2 horas habló Trump. Y Trump entró tarde y además se extendió más de media hora de lo previsto. Pero es Bueno, Trump. Sí, claro, es el dueño. Es el dueño. No es el líder, es el dueño. El título de la columna de Pañi hoy, sí, que es Maquiavelo no ha muerto. Claro, pues dice... Es que Trump, excelente. El mejor ejemplo Trump. de Maquiavelo hoy es Trump. Es Trump. ¿Cómo se maneja? Es Trump. Es un mundo sin reglas, excepto las reglas que le sirven a Estados Unidos. Pero Totalmente. además hay algo básico de Maquiavelo, es la manipulación. Sí, claro. Manipulación de la información. Y de hecho ayer empezaron a circular en muchas redes desde los países, pero no en redes de posteos argentinos. La casa de gobierno, el Liceo de Francia, poniendo la foto de Trump, fake news. Porque Total. Trump usa mucho esto, da datos que muchas veces no son ciertos, son incomprobables. No, es bidón de branco puro. O sea, Maquiavelo, en virtud de sus intereses, lleva adelante el plan que le convenga, por eso resultó un poco gracioso, pero Milei también fue Milei.